de los gigantes, de Tolosa a Jocoro. Imaginen un lugar donde el aire se llena con el sonido vibrante de la banda, el sabor inconfundible de la comida tradicional y la alegría de una multitud que inunda las calles. Esto es Jocoro, un municipio en el corazón de Morazán, El Salvador, que cada mes de febrero se transforma para honrar a su patrona, la Virgen de la Candelaria. Pero en medio de la fe y la celebración, hay una figura que se alza sobre todos, un ícono de la identidad salvadoreña que se mueve al ritmo de la música. La gigantona de Jocoro no es solo una muñeca, es una leyenda viviente que baila y sonríe. Su historia nos transporta a una época de misterios y descubrimientos, a cuando los mineros de la zona encontraron un esqueleto de proporciones colosales, un hallazgo que encendió un mito que se negaba a desaparecer. Así, una historia que parecía sacada de un libro de fantasía se convirtió en la musa para una de las tradiciones más queridas del país. Así que únete a nosotros, y juntos, desenterremos los secretos de su creación, su conexión con la mitología local y el lugar especial que tiene en el corazón de los salvadoreños. Pero antes dale un me gusta y dinos de dónde nos visitas y acompañas en esta nueva aventura. ¿Habías oído hablar de las gigantonas? Entonces, iniciemos este viaje a la tierra de las gigantonas de Jocoro. En el oriente de El Salvador, en una tierra de bosques de pino, yace un lugar llamado Jocoro. Sus raíces son tan antiguas como la historia misma de nuestra tierra. Mucho antes de la llegada de los españoles, este rincón era el hogar del pueblo Ulúa, una comunidad con su propia lengua y cultura. El nombre Jocoro nos habla de su esencia misma, proveniente de las raíces Ulúa. Jure, que significa bosque, y Ku, que significa pino. Un nombre que se traduce como Bosque de los Pinos Orientales. La llegada de la época colonial trajo consigo un cambio irreversible. Al inicio de este periodo, la población no superaba las 300 personas, una pequeña comunidad inmersa en una nueva era. Con la influencia de la corona española, el nombre indígena del lugar evolucionó a San Felipe Jocoro en 1770, un acto que combinaba la tradición local con el santoral católico. Fue en este periodo cuando una fe, traída desde el otro lado del océano, echó raíces profundas en este suelo. Esta fe era la devoción a la Virgen de la Candelaria, una advocación mariana de origen español. A través del sincretismo, la fe católica se fusionó con las costumbres locales, y esta figura, con su simbolismo de luz y purificación, se convirtió en la patrona del pueblo. Así, las fiestas de Jocoro, celebradas cada febrero, no solo honran a un santo, sino que también cuentan la historia de un pueblo que navegó entre dos mundos, fusionando lo antiguo con lo nuevo para crear una identidad única. La Virgen de la Candelaria, una devoción mariana nacida en Tenerife, España, llegó a América con los conquistadores. Ella no es solo una figura de fe, sino un símbolo de luz y purificación. Su festividad, el 2 de febrero, recuerda la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Esta veneración se extendió por todo el continente, arraigándose en pueblos como Jocoro, que la adoptó como su patrona. La historia de las gigantonas no comienza con la fe, sino con un misterio. A inicios del siglo XX, la vida de Jocoro giraba en torno a la minería de oro en el cantón San José. En las entrañas de la tierra, en minas con nombres como El Divisadero, Carolina y Loma Larga, los hombres buscaban fortuna. Pero en una de esas minas, la historia tomó un giro inesperado. En la llamada mina El Gigante, los mineros hicieron un hallazgo que detuvo el aliento de todos. Un esqueleto de 2 metros de altura. No era un fósil común. Parecía ser de un ser humano, pero de proporciones gigantescas. La noticia corrió como pólvora, pero el suceso se volvió un misterio. Las osamentas fueron llevadas fuera del país, supuestamente para ser estudiadas más a fondo, y nunca más se volvió a saber de ellas. La evidencia física desapareció, pero la leyenda perduró en la memoria colectiva del pueblo. Lo más curioso de esta historia
es que no era la primera vez que se hablaba de gigantes en la región. Las antiguas historias de la cultura lenca ya mencionaban a estos seres. Algunos incluso creen que fueron ellos los que crearon y decoraron los misteriosos megalitos en Corinto, un lugar cercano a Jocoro. Esta sorprendente coincidencia, esta conexión entre un hallazgo moderno y una antigua mitología, encendió la chispa de la imaginación, y fue esta leyenda local, este misterio sin resolver, lo que inspiró a un hombre a traer la fantasía a la realidad y a dar a luz al gigante más querido de El Salvador. Aunque Jocoro era una población de origen ulúa, el territorio de Morazán y el oriente de El Salvador es históricamente una región de influencia lenca. Los lencas fueron uno de los pueblos indígenas más importantes de Mesoamérica, extendiéndose por gran parte del oriente de El Salvador y por Honduras. Esto significa que las creencias, leyendas y tradiciones de los lencas se compartían en la región y eran conocidas por los grupos vecinos, como los ulúas de Jocoro. Por lo tanto, la identidad original del pueblo de Jocoro es zulúa, pero la leyenda de los gigantes y el simbolismo de los megalitos en Corinto pertenecen a la tradición lenca, que era dominante en la región. El hallazgo del esqueleto en Jocoro fue tan impactante porque coincidió con una leyenda que ya era parte del imaginario popular de la zona, reforzada por la cercana tradición de los lencas. Fue en 1940 cuando José Neftalí Hernández, conocido como Don Vila, decidió darle un cuerpo a la leyenda. Él no solo construyó una figura de casi 3 metros de altura, sino que la dotó de un alma a través del arte popular de su pueblo. Pero, ¿cómo se crea un gigante que puede bailar? La respuesta está en la sabiduría artesanal de su gente. Todo comienza con la estructura. La armazón principal se elabora con varas de bambú, conocidas por su ligereza y resistencia. Estas varas se unen con bejucos de chupa chupa, unas fibras naturales tan flexibles como resistentes que permiten que el gigante se mueva sin pesar demasiado. El corazón de la gigantona es su rostro. Para tallarlo, se usa la madera de giote, famosa por su textura suave que permite crear expresiones detalladas y realistas. Con cada golpe de cincel y cada corte de gubia, el artesano le da vida a esos ojos grandes y a la icónica sonrisa carmesí. Sus pechos, otro elemento simbólico de la figura, se modelan a partir de la madera de morro, y su cabello, a menudo, se hace de retazos de mezcal o incluso con pelo natural, lo que le da un realismo asombroso. Uno le mete amor a esto. Es un sentimiento. No es solo un trabajo, es la tradición de mi abuelo, de Don Vila. Cuando uno ve que la gente sonríe al ver a la gigantona, uno sabe que no es solo madera y bambú. Es la historia de nuestro pueblo que se está moviendo y bailando. Y el secreto para que este gigante de casi 3 metros pueda bailar con gracia, sin agotar a la persona en su interior, es un simple pero ingenioso artefacto. Una rosca llamada yagual. El yagual se apoya en la cabeza y distribuye el peso de la gigantona, permitiendo que la persona se mueva y dance libremente. Así, la gigantona de Jocoro no es solo una figura de fiesta. Es una obra de arte y una expresión de la identidad salvadoreña. Un gigante que se levanta de la tierra para celebrar la vida, la historia y la alegría de un pueblo. La gigantona se convirtió rápidamente en orgullo para el pueblo de Jocoro. Su figura, con esos ojos grandes y esa sonrisa carmesí que parecen mirar y sonreírle a todos, se hizo indispensable en las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria. Cuando la música de la banda empieza a sonar, es como si una chispa de alegría encendiera el corazón de todos los presentes. Pero ella nunca desfila sola. Al ritmo de la banda, la gigantona es seguida por una colorida corte de honor, un verdadero desfile de la mitología salvadoreña. Ahí están el cipitío, con su sombrero gigante, la misteriosa ciguanaba y otros personajes enmascarados, que danzan y bromean con la gente. Juntos forman un espectáculo vibrante que mezcla la tradición, el baile y la historia oral de El Salvador. Cuando la gigantona sale a las calles, se siente la emoción. Es un sentimiento que uno no puede explicar. Es ver tu historia, tu cultura, bailando frente a tus ojos. Es el corazón de Jocoro que late.
La popularidad de la gigantona trascendió las fronteras de Jocoro, convirtiéndose en un ícono de la identidad de todo el país. Su presencia es solicitada en las fiestas patronales de la capital, San Salvador, y en festivales a lo largo y ancho de la nación. A donde quiera que va, la gigantona lleva consigo un pedazo de Jocoro. Incluso, su figura ha viajado a celebraciones organizadas por la diáspora salvadoreña en el extranjero. Para quienes están lejos de su tierra, ver a la gigantona es un abrazo, un recordatorio de sus raíces y de la alegría de su cultura. Ella se ha convertido en un símbolo de la nostalgia y el orgullo, un vínculo viviente con la patria. Aunque la gigantona de Jocoro es auténticamente salvadoreña, su historia nos conecta con el mundo. La idea de una figura gigante que baila en las fiestas no es exclusiva de nuestro país. Es muy probable que José Neftalí Hernández, al crear la gigantona, conociera de las tradiciones que se daban en otros lugares, pues las similitudes no son una simple coincidencia, sino un eco de nuestra historia compartida. En nuestra vecina Nicaragua existe una tradición hermana, la gigantona de Sutiaba, un barrio histórico de la ciudad de León. Su historia es mucho más antigua, con más de 400 años de existencia, remontándose a la época colonial. A diferencia de la gigantona de Jocoro, la de Nicaragua tiene un propósito de sátira y crítica social. La figura, alta y elegante, representa a la mujer española, y siempre va acompañada de su fiel y pícaro compañero, el enano cabezón, que simboliza al indígena. Sus coplas y bailes son un reflejo de las tensiones y el humor de la época colonial. Su estructura está hecha de una armazón de metal o bambú, cubierta con tela y papel maché, muy diferente a la madera y los bejucos de Jocoro, pero con el mismo espíritu festivo. Y la raíz de todo esto se encuentra en España, donde la tradición de los gigantes y cabezudos tiene sus orígenes en la Edad Media. En lugares como Tolosa, en el País Vasco, estas figuras son el centro de las festividades religiosas y cívicas. Los gigantes españoles, que suelen representar a reyes, reinas y personajes históricos, tienen una estructura más robusta y a menudo pesan mucho más que las gigantonas de Centroamérica. Su propósito es honrar a sus ancestros y a sus héroes, desfilando con solemnidad y gracia por las calles. Es esta tradición europea, traída a América por los conquistadores, la que inspiró a que en el nuevo continente surgieran sus propias versiones. Así, mientras que los gigantes españoles honran la historia y la realeza, y las gigantonas nicaragüenses satirizan la sociedad colonial, la gigantona de Jocoro es una creación genuinamente salvadoreña. Ella toma el formato de sus hermanas, pero su espíritu nace de una leyenda local de gigantes, de la fuerza de su gente y del orgullo de su identidad. Ella se convierte en un puente que conecta una leyenda local con una herencia cultural global. Nos enseña que nuestras tradiciones son únicas, pero también parte de un rico tapiz de historia compartida. La gigantona de Jocoro no es solo una figura, es la historia viva de un pueblo. Es un recordatorio de que la fe, la historia y las leyendas se pueden unir para crear un ícono de identidad. Y mientras haya un tambor que suene y un corazón que baile, la gigantona seguirá siendo el gigante que nos recuerda quiénes somos. Como hemos visto, la gigantona es el resultado de un fascinante proceso de síntesis cultural. Su forma, la de una figura gigante que danza, es una herencia que llegó de España y se arraigó en toda América. Sin embargo, su esencia es puramente salvadoreña, nacida de un misterio local que la comunidad de Jocoro convirtió en una leyenda de orgullo. Es la perfecta unión entre lo que vino de afuera y lo que ya existía en el corazón de nuestra tierra. Ella nos enseña que una tradición no es algo que se crea de la nada, sino una forma de arte que evoluciona, se adapta y se enriquece con el tiempo. La historia de la gigantona nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer que nuestras costumbres más queridas, esas que creemos totalmente nuestras, a menudo son el resultado de un largo viaje, de influencias que vinieron de otros lugares. Y ahora, como parte de esta comunidad de curiosos y viajeros, la pregunta que nos queda es la siguiente. ¿Qué otras tradiciones de nuestra región crees que tienen raíces en historias de otros países? ¿Y qué nuevas formas han tomado al fusionarse con nuestra cultura?